Bueno, yo creo que a estas alturas ya nadie tiene problemas para ingresar a la plataforma, ¿no? Eh, Recuerden que todo lo que estamos haciendo día a día lo estamos pasando a nuestra plataforma también, ¿no? Eh, Déjenme compartir aquí. Eh, si alguien me confirma si consigue ver mi pantalla, por favor. Sí, sí, se ve, licenciado. Buenos días. Buenos Licenciado. días. Buenos días, gracias. Entonces, recuerden que hay dos anuncios importantes también para ustedes, ¿no? Seguramente ya ustedes saben o todavía no se han enterado, pero hay dos anuncios importantísimos, ¿no? El primero es el comunicado para el registro biométrico, que anteriormente incluso alguien estaba comentando en el micro, va, en el micro, en el grupo, perdón, en el que dice que se comunica a todos los estudiantes del CUP un 2023, postulantes a la Facultad de Ciencias Agrícolas, que deben realizar el registro biométrico en la unidad de posgrado de la facultad. Esto queda en la avenida Cristóbal de Mendoza, número 900, segundo anillo, entre la avenida Mutualista y Paraguay. Esto debe ser realizado entre el día viernes 27 y lunes 30 de enero, de 8 a 3 de la tarde. Entonces, eso, ¿no? Es uno de los anuncios. En el segundo, ya también es un aviso oficial de la facultad, en el que dice que la fecha del primer examen, si bien nosotros estábamos manejando el día 30, aparentemente va a ser el día 31, en el cual el comunicado dice que se comunica a todos los estudiantes del CUP un 2023, postulantes a la Facultad de Ciencias Agrícolas, que el primer examen se realizará el día martes 31 de enero en el Centro de Cómputo de la Facultad de Ciencias Económicas. Una vez realicen su registro biométrico, el que comienza viernes y termina lunes, en su boleta estará la información del número de sala de cómputo y hora del examen. Entonces, como son varios alumnos, seguramente van a estar eh, sorteados, ¿no? En diferentes horarios, salas diferentes, me imagino, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Quería iniciar con eso. Licenciado, ¿cuáles son los requisitos para ir a inscribirse para el examen? Me parece que lo que le dieron en la universidad, me imagino que esa boleta de inscripción, generalmente siempre pide el carnet de identidad, ¿no? Porque es un documento con foto, pero de todas maneras, a ese número que yo les pasé del, in- del ingeniero Chambi, sería bien que le pregunten qué más van a necesitar, ¿no? Porque alguna copia, ¿saben? No sé si cerca de ahí de esa unidad de posgrado hay fotocopia, por ejemplo, ¿no? Entonces, sería bueno que en ese número o al grupo oficial de la facultad ustedes le pregunten cuáles son los requisitos que nosotros necesitamos para que puedan, puedan realizar ese registro biométrico. Por lo que escuché, algunos ya lo habían realizado, ¿no? Pero de todas maneras es bueno confirmar, ¿no? Entonces, les sugiero que sí puedan preguntar en los grupos oficiales, que seguramente estas imágenes ya la van a empezar a pasar si es que no la vieron anteriormente, para que, eh, para que puedan eh, realizar ese registro, ¿no? Ahí mismo, la impresión de esa boleta es lo que le va a decir, ¿no? La sala de cómputo y hora del examen, ¿no? Una recomendación personal es de que eh, si su examen, por ejemplo, le toca a las 9 de la mañana, es importante que de las 8 ya estén por los módulos, porque los módulos o el campus, ¿no? No conozco dónde será la Facultad de Ciencias Económicas, pero en sí los dos son grandes, ¿no? Entonces hay que llegar
con anticipación para poder llegar al lugar, saber conocer cuál es la sala. Seguramente hay personas que por primera vez están ingresando a, a los módulos o al campus, entonces es bueno que lleguen temprano, ¿no? Bueno, siguiendo con eso, aquí ustedes pueden ver las grabaciones, vean que ya está hasta el día de ayer, 25, están todas las grabaciones que nosotros vamos subiendo a nuestra plataforma. Esta es la última, es la de ayer. Eh, Recuerden, si pudieran considerar los documentos también. Bueno, básicamente eso, ¿no? Pablo nos dice de que en realidad no hay fotocopia cerca por el segundo anillo, ¿no? Entonces es importante que, que, que pregunten eso, ¿no? En los grupos oficiales yo solamente les paso lo que vi en el mensaje, ¿no? Entonces, porque a veces piden hasta copia de carnet de identidad y esas cosas, ¿no? Entonces es necesario que ustedes tengan para no estar de aquí para allá, ¿no? Bueno, eh, eh, alguien pasó en el grupo también de que iba a haber una modificación de horario. eh, no lo vi así de pasada. Eh, no nos dijeron nada todavía, pero me imagino que si está así, está bienísimo, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Seguramente en el transcurso del día ya nos van a ir informando, ¿no? De cualquier manera, no se cambia nada, ¿no? Iniciamos en el mismo horario, pero solamente se modificaría el, el, la hora del final de clase, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Por lo que entendí en esa imagen del grupo, que no la encontré ahorita, aparentemente el sábado pudieran arrancar las clases presenciales, ¿no? Para algunas materias, ¿no? Entonces, vamos a esperar que nos confirmen y eso no altera nada, ¿no? Entonces, es solamente esperar, ¿no? Que confirmen. Bueno, eh, recuerden que nosotros vimos lo que era la parte de biología. En sí, estos son los 10 temas que nosotros prácticamente cerramos en nuestra primer parte, que es biología, sobre qué estudia la biología, cuáles son las ramas de la biología, también cuál es la clasificación de los seres vivos según Whitaker, células procariotas, eucariotas, también la composición química de los seres vivos, organismos heterotróficos y autotróficos, las células, división celular, eh, algo sobre lo que es siguiendo con lo que es genética, las leyes de Mendel, niveles de organización y el cuerpo humano, ¿no? Entonces, básicamente la parte de biología es todo lo que vimos en esta primera parte. Entonces, es importante que ustedes puedan reforzar un poco también, ¿no? Con los pequeños libros que pasamos. Las presentaciones hasta el día de ayer, hoy las voy a unificar para que ya queden también en la plataforma, ¿ya? Entonces, en las presentaciones tendrían que estar en la segunda parte donde dice recursos naturales, biología, precisamente aquí, ¿no? Abajo de la presentación de biología de viernes y sábado, ¿no? Entonces, en la que dice, estimados alumnos, le comparto el libro de biología, como también las presentaciones que puedan servir de apoyo, ¿no? Entonces, las presentaciones van a estar aquí, ¿no? Abajo de este link, ¿no? Entonces, simplemente para bajar es solo hacer un clic, va a ir descargando, nosotros lo abrimos y ya está así, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Eh,
Bueno, alguien también estaba comentando si las pudiera pasar por WhatsApp, ¿no? En sí es bien, digamos, que ustedes comiencen a usar estos tipos de plataformas, no tengan miedo. Entonces, esto fue hecho prácticamente para ustedes, ¿no? Entonces nosotros solamente somos un medio, ¿no? Para que ustedes puedan ingresar, ¿no? Entonces hay algunos de sus colegas que están ingresando también, ¿no? Hay como también hay algunos que nunca ingresaron, ¿no? Entonces, bueno, eh, pero en fin, lo importante es que puedan ir eh, usando estas herramientas, ¿no? Bueno, entonces, como les comentaban, nosotros seguramente mañana vamos a ir haciendo una recapitulación de todo esto, lo que pudimos ver. Nosotros vamos a dar inicio a lo que es la botánica, que también es parte, ¿no? De lo que es la biología, ¿no? Y lógicamente lo que es recursos naturales. Entonces, eh, bueno, nosotros tenemos lo que es como les comentaba anteriormente, eh, la asignatura de recursos naturales va a tener una división interna, ¿no? En sí, ¿no? Entonces, nosotros dentro de recursos naturales, vamos a enfocar en aspectos de biología, botánica, zoología y también ecología, ¿no? Entonces, dentro de botánica, nosotros vamos a ver aspectos de botánica, célula vegetal, algunos aspectos ya ustedes ya lo vieron anteriormente, como el caso de células procariotas y eucariotas, vamos a ir reforzando a lo largo de las clases, las divisiones celulares, los tipos de reproducción en las plantas, el reino vegetal, hongos, órganos vegetativos, órganos reproductivos y tejidos vegetales. Entonces, en sí, botánica es una área bastante grande porque ustedes se van a dar cuenta de que no es solamente en sí el estudio de las hojas y de las flores, ¿no? Sino que también tiene otros aspectos, otras ramas y otras características importantes para lo que es la sociedad, ¿no? Entonces, la botánica es la rama de la biología que estudia los vegetales a todos los niveles, desde la descripción, clasificación, distribución, funcionamiento y reproducción. La etimología procede de una palabra griega que significa hierba, ¿no? Otra forma de denominar en sí a la botánica es como fitología, y su significado procede del griego fito, ¿no? Planta, y logo, que es ciencia, ¿no? Como ecología, ¿no? Logos. ¿Puede volver al otro? Un ratito, porfa. Permítame ver si tengo activada una pestañita, por favor. Ah, no la tenía. Sí, ahora sí. Ya. Entonces, como le comentaba, ¿no? La botánica es la rama de la biología que estudia los vegetales a todos los niveles, ¿no? Descripción, eh, clasificación. Vamos a ver si estamos haciendo la grabación también. Ujú. Ya, sí, está grabando. Ya, entonces, su etimología procede precisamente de una palabra griega, ¿no? Que significa hierba, ¿no? Que es otra forma de denominar a la botánica. Es como fitología, y su significado procede del griego fitos, ¿no? Fitos que significa planta y logos, ciencia, ¿no?
Qué raro, solo un minuto, por favor. Ah, está habilitado, ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video hablaremos sobre la introducción a la botánica, o también conocida como biología vegetal. Partamos de la definición de botánica. La botánica es la rama de la biología que estudia los vegetales y las plantas a todos los niveles. Su etimología procede del griego botane, que significa planta o hierba. La botánica puede ser botánica pura, que se encarga del estudio de los vegetales, como una ciencia básica, o botánica aplicada, que es el estudio de los vegetales para su explotación comercial, ya sea forestal, farmacéutica, alimentaria, etc. Los niveles de estudio de la botánica son morfología, anatomía, descripción, reproducción, clasificación, distribución, funcionamiento, etc. La botánica abarca un amplio espectro de ramas que la dividen en citología, que trata del estudio de las células como unidades estructurales de las plantas; histología, trata del estudio de la formación de los tejidos vegetales por acción de varias células; morfología, estudia los tejidos similares que estructuran los órganos vegetativos; anatomía, se encarga del análisis de las partes estructurales internas de los órganos vegetales; fisiología, trata de la funcionalidad vegetal que le permite a la planta una adecuada vitalidad; ecología, estudia la relación y adaptación de las plantas con su entorno natural; genética, estudia las dotaciones cromosómicas comunes entre las plantas; biología celular, se encarga del estudio de las células vegetales; fitografía, provee los métodos y procedimientos para estudiar las plantas y su morfología celular; paleobotánica, se refiere a la clasificación de plantas que existieron en épocas pasadas y de las cuales se encuentran restos o impresiones fósiles. También se estudia la fitoquímica, que se encarga del estudio de los compuestos químicos sintetizados por los vegetales. La botánica es la rama de la biología que se encarga de estudiar las plantas. Esto incluye su clasificación en distintos grupos, el estudio de su morfología y reproducción, su distribución geográfica, el estudio de sus interacciones ecológicas y su aprovechamiento económico. Parte de su historia habla sobre el padre de la botánica, que fue Teofrasto, discípulo de Aristóteles, que en el siglo IV antes de nuestra era publicó las primeras obras centradas en el estudio de las plantas. En los siglos posteriores se llevaron a cabo pocos avances. Por otra parte, tenemos a Carlos Linneo, científico sueco del siglo VIII, que dedicó la mayor parte de su vida a estudiar y clasificar plantas y animales. Es el padre de la taxonomía, la ciencia que se encarga de clasificar a los seres vivos en distintos grupos, e inventor del sistema binominal de clasificación de especies. Para comenzar el estudio sobre la botánica, debemos partir sobre el estudio de los tejidos vegetales de todas las plantas. La asociación de las células comunes desarrolla a los tejidos y cumple con funciones específicas. Se dividen en fundamentales, de conducción y meristemáticos. Los tejidos fundamentales son tejidos de relleno y almacenamiento que adicionan dureza a la planta. Se clasifican en tejido epidérmico, tejido parenquimático, tejido colenquimático y tejido esclerenquimático.
El tejido epidérmico protege y recubre a todas las partes aéreas de la planta, se forma de células comunes irregulares, estomas y tricomas. Cada tipo celular produce abundante cutina que forma una capa cerosa impermeable llamada cutícula. Por otra parte, el tejido parenquimático es aquel tejido de relleno y almacenamiento de sustancias orgánicas e inorgánicas. Se forma de células voluminosas provistas de paredes celulares constituidas fundamentalmente de celulosa. También tenemos el tejido colenquimático, que se localiza en todas las partes semileñosas de la planta. Es un tejido que está formado de células con paredes gruesas estructuradas de celulosa y mayoritariamente de lignina. Son sustancias químicas orgánicas que adicionan dureza a la planta. Por último, el tejido esclerenquimático es el tejido vegetal más duro y resistente, ya que sus células irregulares llamadas esclarecidas tienen paredes muy gruesas formadas en su mayor porcentaje de pectina, a más de celulosa y lignina. Este tejido forma la madera de las plantas leñosas. Tejidos de conducción son un conjunto de vasos altamente especializados en la conducción de agua, sustancias inorgánicas y sustancias orgánicas a través de toda la planta. Se forman fundamentalmente de vasos de floema y xilema. Los vasos de xilema son conductos cilíndricos formados de células alargadas provistas de paredes muy gruesas con lignina y pectina que adicionan resistencia y dureza a la planta. Tienen mayor diámetro que los de floema, a través de los cuales fluyen agua y sales minerales desde las raíces hacia las hojas. Por otra parte, los vasos de floema son un conjunto de vasos de menor diámetro que los de xilema, por los cuales circulan sustancias nutritivas orgánicas, producto de la fotosíntesis, desde las hojas hacia todas las partes estructurales de la planta. Estos vasos se forman de una gran cantidad de tubos formando una placa cribosa. Poseen recorrido superficial. Tejidos meristemáticos, también llamados de proliferación, división o multiplicación celular, ya que al incrementarse el número y tamaño celular se diferencian en varias partes estructurales de la planta. Este tejido se ubica generalmente en yemas de tallos y raíces. Son tejidos embrionarios capaces de diferenciarse o perpetuarse. Es decir, se multiplican activamente para formar los tejidos adultos diferenciados y a su vez originan nuevas células meristemáticas. Los meristemas permiten que se produzca el crecimiento de las plantas en sentido longitudinal y diametral. Y eso fue todo sobre la introducción a la botánica. Espero que les haya gustado el video. No olviden de darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! Entonces, en sí, ustedes pudieron ver de que botánica no es una área pequeña. Inclusive ahorita estaba recordando el Museo de Historia Natural Noel Mercado, una de las áreas en la cual tiene un equipo de trabajo, un, un director y técnicos en sí, es el Departamento de Botánica, ¿no? Del Museo de Historia Natural Noel Mercado. Así también, en otros estudios de posgraduación es posible ver de que existe específicamente lo que es la área de botánica, así como otras áreas específicas, ¿no? Como es el caso de entomología, de ecología y otras, ¿no? Entonces, como ustedes pudieron ver, la botánica tiene una relación directa precisamente con lo que es la fitoquímica, la biología celular, la histología, fitopatología, fitogeografía, geobotánica, farmacología. Entonces son ramas que permiten extraer principios activos de las plantas precisamente para conseguir un producto final, ¿no? Como es el caso de algunas especies. Vamos a hablar solo como ejemplo, el caso de Nin, por ejemplo, ¿no? Nin es una especie exótica
posiblemente originaria de la Indonesia, donde ella tiene una propiedad de repelente, ¿no? Es utilizada para, a partir de las hojas, semillas, ¿no? Del mismo tallo, es utilizada para extraer sustancias que permiten ser utilizadas como bioinsecticidas, ¿no? Y así hay otras especies también, hay algunas especies de Laurasia, como es el caso del palo de rosa, es utilizada precisamente para extraer aceite esencial usado como fijador de perfumes, ¿no? Entonces, por las sustancias aromáticas que tienen, ¿no? Así como también hay otras especies, ¿no? Como es el caso de la, ahorita no me recuerdo el nombre, Carapa yanensis, eh, donde también utilizan sus mismos aceites para asuntos de la medicina y tal, ¿no? Entonces, el caso de quinaquina también, ¿no? Es una especie de aquí eh, en de Bolivia, que también fue utilizada también para producir un producto que, si no me equivoco, era para el tratamiento del COVID, por ejemplo, ¿no? Es parte de la medicina natural. Entonces, la botánica en sí tiene esa interacción precisamente con otras ramas que permite no solamente ver y decir, bueno, esa es la especie X, ¿no? Sino que también tiene una forma de manejo con el objetivo de obtener productos secundarios, ¿no? O que puedan ser de gran importancia para la sociedad, ¿no? Entonces, recuerden, como todo ser vivo está compuesto de células, nosotros tenemos aquí lo que ya vimos anteriormente, la clasificación de las células, lo que son procariotas y eucariotas. En el caso de las procariotas, recuerden que son organismos unicelulares, ¿no? Que están compuestos de una única célula. Y en el caso de las células eucariotas, podemos ver de que son organismos unicelulares y pluricelulares, ¿no? Porque se componen de una diversidad de células, ¿no? Y aquí dentro de las eucariotas podemos tener una división interna, ¿no? Lo que es la célula vegetal y la célula animal, ¿no? Recuerden de que en sí la diferencia entre estos dos tipos de células corresponde precisamente a de que la célula vegetal tiene las estructuras, ¿no? O sea, a pesar de que tienen todas las estructuras, ¿no? De una de la otra, la célula vegetal va a diferenciarse precisamente porque presenta pared celular, ¿no? Lo que le da rigidez a los tejidos de la planta, y el cloroplasto, ¿no? Dentro de eso, nosotros podemos ver de que los cloroplastos son propios de órganos verdes, ¿no? Como es el caso de las hojas, tallos. En sí, como estructura de los cloroplastos, podemos ver de que poseen doble membrana externa e interna, estroma, enzimas, tilacoides, que es un conjunto que se denomina grana, presenta forma elíptica y de 20 a 100 por célula vegetal, ¿no? La función es precisamente la de la fotosíntesis y la asimilación de compuestos químicos, ¿no? Aquí nosotros en sí podemos ver una imagen del cloroplasto, donde vean que existe lo que es la membrana externa, lo que es la membrana interna. Estos son los estromas. Aquí tenemos lo que son los tilacoides, la grana. Tenemos también los que son los tilacoides del estroma. Y dentro de esto, cuando ingresa la energía solar, el tilacoide realiza esa fase luminosa, ¿no? Que es la fase de la fotosíntesis. Y posteriormente el estroma tiene la segunda fase, ¿no? Que es la fase oscura de la fotosíntesis. Entonces, cuando nosotros vemos de que los cloroplastos son propios de órganos verdes, hojas y tallos, podemos ver en sí de que la ubicación de los cloroplastos precisamente pueden estar en la hoja, en la parte inferior de la epidermis superior. Entonces, dentro de esto podemos ver lo que son estos
Estos formas ovoides son lo que serían los cloroplastos. Y aquí podemos ver lo que son las estructuras del estroma, granum, la membrana tilacoide, la membrana interna, el espacio intermembrana y la membrana externa, ¿no? Entonces, desde otro punto desde otra perspectiva, ¿no? Desde otra imagen. Entonces, dentro de eso nosotros también podemos ver lo que son la membrana celular o la citoplasmática, como lo vimos anterior, como parte de la estructura de la célula, que en sí consiste en una capa doble lipídica, semipermeable, separa la célula de su entorno. Entonces, dentro de esto podemos ver lo que es el núcleo y la membrana celular, ¿no? La función en sí permite y regula el ingreso y salida de los materiales, ¿no? Y confiere protección a la célula. En sí, nosotros podemos ver de que cuando hablamos precisamente de las células, recuerden, células procariotas y células eucariotas, nosotros vemos que en sí la célula vegetal se va a caracterizar primero, porque tienen las mismas características que la célula animal, a diferencia de que se caracteriza por tener una pared celular, además de una membrana, presentar cloroplastos responsables por el proceso de la fotosíntesis y carece de centriolos, ¿no? Entonces recuerden que fotosíntesis también es es un proceso importante, características principal de los autótrofos, ¿no? Recuerdan, autótrofos, heterótrofos. Los autótrofos son aquellos organismos precisamente que pueden producir su propio alimento, ¿no? Como es el caso de las plantas, ¿no? Entonces la fotosíntesis es parte también de ese proceso, ¿no? Entonces, dentro de esto podemos ver precisamente lo que hablábamos, tipo de células, procariotas y eucariotas, ¿no? Si nosotros nos enfocamos en las Sí, eucariotas, no está compartiendo el documento, el PDF. perdón, ¿le está apareciendo en mi pantalla? Sí, Sí, o Ya. sea, sale, pero Hay un problema. A ver, está alguien comentó. chiquito. No, está todo bien, dice. está bien, ¿Está sale bien? bien. Sí, sí. Los tipos de célula ahorita estamos mostrando. Está chiquitito, pero ¿a alguien le aparece pequeño? No, dicen que Sí, ella a seguro mí. lo quisieron minimizar. Se ve bien, dice. Ah, bueno, Y menos mal, dicen. ya. Bueno, vamos a seguir. Por favor, la persona que tal vez lo ve diferente, no sé qué pudo haber pasado, ¿no? Ya está, Alicia, gracias. Disculpe. Está bien. Entonces, recuerden que cuando nosotros hablamos de lo que son las procariotas y eucariotas, eh, dentro de eso existe una división interna, ¿no? Pero esto debiera ser asociado a los organismos mayores, ¿no? A aquellos que están compuestos de muchas células o los pluricelulares, ¿no? Eh, Precisamente por la diversidad de células que componen sus organismos, ¿no? Como el caso de protistas, que son las algas, protozoos, hongos, eh, los que pertenecen a los hongos verdaderos, que tienen una clasificación interna, que son zigomicete, deuteromicete, critidiomicete, acomicete y basidiomicete, ¿no? Ya dentro de lo que son las plantas, podemos ver lo que son las biosfitas, pteridofitas, las gimnospermas y las angiospermas, ¿no? Este aspecto de las gimnospermas y angiospermas va a ser muy importante para nosotros. Me parece que eso es una pregunta clave en sí del examen, por la característica y por lo que representa, ¿no? Cada tipo de, de especie, ¿no? Entonces, también vemos lo que son los animales, ¿no? Que son los vertebrados y los invertebrados, ¿no? Entonces, los vertebrados, aquellos que presentan estructura ósea, y los invertebrados, los que carecen de esa estructura, ¿no? Como es el caso de los insectos, ¿no?
Entonces, dentro de lo que es botánica, nosotros tenemos que tener en cuenta que existen, al igual que la mayoría de los seres vivos, eh, tipos de reproducción, ¿no? Tenemos el tipo de reproducción asexual y tenemos el tipo de reproducción sexual, ¿no? Dentro de la reproducción asexual, nosotros podemos ver lo que es la fisión binaria, la yemación, la esporulación. Seguramente se pueden asociar esto a lo que vimos anteriormente en los en tipo de, claro, el tipo de reproducción, ¿no? La fragmentación, la multiplicación vegetativa y la partogénesis, ¿no? Y dentro ya de lo que es la reproducción sexual, podemos ver de que existe un, una división interna, ¿no? Para animales y vegetales. En el caso de animales, autogamia, fecundación externa y fecundación interna, ¿no? Y el caso de vegetales, gametos en flores y gametos en conos. Bueno, aquí nosotros podemos ver de que un cuadro que nos va a dar una visión general. Recuerdan que anteriormente teníamos un cuadro similar para autótrofos y heterótrofos, ¿no? Para visualizar los diferentes tipos de características de cada uno. En sí, la reproducción asexual, en su concepto, indica de que puede ser la reproducción de un ser individual, ¿no? Y en el caso de la reproducción sexual, es aquella reproducción que involucra la fusión de dos gametos para formar un cigote, ¿no? Del cual se desarrolla un nuevo individuo. En sí, para la reproducción asexual, existen procesos involucrados, como es el caso de la mitosis, ¿recuerdan? Mitosis, meiosis, regeneración. Dentro de estos existen la fisión binaria, que es la división celular, la yemación, la esporulación, la fragmentación, multiplicación vegetativa, partenogénesis, ¿no? Eh, dentro de la diversidad genética, nosotros podemos ver esto es muy importante, ¿no? De que si tenemos una reproducción asexual, eh, la producción va a ser idéntica al individuo progenitor. Es aquello que se llama de clones, ¿no? Entonces, el gasto energético es bajo y la evolución biológica precisamente no permite la evolución de las especies, ¿no? Ya dentro de lo que son los procesos de reproducción sexual, podemos ver de que los procesos involucrados son la meiosis, fecundación y la polinización, ¿no? En el caso de plantas, ¿no? Polinización, que es aquel proceso del transporte de granos de polen de una flor a otra flor, ¿no? Que ese proceso es realizado por aves, ¿no? Por insectos, eh, por algunas mariposas también que se alimentan del polen y posteriormente realizan ese proceso de polinización, ¿no? De distribución del polen de flor en flor, ¿no? Así también tenemos los tipos de reproducción sexual en animales. Podemos ver lo que son autogamia, fecundación externa y fecundación interna. Y en las plantas, que son las flores para las angiospermas, las microesporas masculinas y megaesporas femeninas en las gimnospermas, ¿no? Y dentro de la diversidad genética podemos ver una combinación de información genética de ambos progenitores. Es lo que precisamente veíamos en las leyes de Mendel, ¿no? Flor roja con flor blanca. Seguramente en la primera ley podemos ver de que va a tener una dominancia, ¿no? De una producción de una flor roja, ¿no? Pero a medida de que avanza el proceso de reproducción, al menos de 4 flores rojas, una pudiera ser rosada o blanca, ¿no? Entonces, el gasto energético es elevado porque tiene todo un proceso para producir reservas para iniciar el proceso de lo que es la fenología, ¿no? Que son las fases en las cuales van a producir la época de flor, la época de formación de frutos, la época
de formación de frutos maduros y la época de dispersión, ¿no? Dentro de la evolución biológica en sí permite la evolución de las especies, ¿no? Ahora tengo aquí, se colgó esto. Bueno, entonces, dentro de los tipos de reproducción, como les comentaba anteriormente, podemos ver lo que es la reproducción asexual y la reproducción sexual, ¿no? En la reproducción asexual, un solo individuo da lugar a otro, ¿no? Que es que puede ser precisamente por la división binaria, por yemación y por esporas, ¿no? En el caso de algunos protozoos como el paramecio, se dividen por bipartición. Ya la reproducción sexual en animales y plantas, en el caso de las plantas podemos ver lo que es la reproducción asexual, en el cual un único progenitor origina nuevos organismos idénticos a él, ¿no? Entonces es un método de, pudiera decirse, de propagación in vitro, propagación por estaquía, en el cual esta reproducción no es realizada con cualquier individuo, sino que se selecciona un individuo que tenga las mejores características, tenga apariencia saludable, tenga buena ramificación. Por ejemplo, cuando ustedes puedan ver más adelante, en las fases de campo, hay algo que se le llama matriz, ¿no? Que son aquellos árboles seleccionados, ¿no? De 100 árboles se pueden escoger 10 o 20 para que ellos puedan permanecer eh, designados para la producción de frutos, ¿no? Y en sí toda la producción de plantines puede ser con base en esa matriz de la cual se obtuvieron los frutos, ¿no? Entonces, esa sería la reproducción asexual, ¿no? Como también se pueden cortar diferentes estructuras, como es el caso de gajos, ¿no? Ustedes seguramente han visto, ¿no? Las mamás inclusive a veces se pegan un gajito de rosa para colocarlo en agua y posteriormente puedan tener una propagación, ¿no? Entonces, esa es la reproducción asexual, ¿no? Ya la reproducción sexual es aquella que intervienen dos progenitores que producen gametos en sus órganos sexuales. En la fecundación se unen los gametos femeninos y masculinos, se forma el cigoto, que luego va a producir un individuo distinto a lo que es los progenitores, ¿no? Entonces, como vimos anteriormente, en el asunto de reproducción en plantas, nosotros podemos ver la reproducción asexual puede ser también dividida en dos, ¿no? Las esporas, en la cual podemos encontrar las briófitas y las pteridocitas, ¿no? Y en el caso de multiplicación vegetativa, como les comentaba anteriormente, podemos ver lo que son estacas o esquejes, tallos como bulbos, ribosomas o tubérculos, hijuelos, ¿no? Como es un ejemplo de la piña. El cultivo in vitro también, que es una de las técnicas posiblemente más avanzadas en aspectos de la biotecnología, que también es una rama de la biología, para conseguir realizar lo que es la propagación in vitro, ¿no? Y a partir de una única especie, conseguir multiplicar sus individuos, ¿no? Como también lo que es la apomixis, ¿no? Que es la embrionía adventicia, ¿no? Técnicas de cultivo in vitro. El cultivo in vitro de plantas significa cultivo en vidrio. Incluye técnicas biotecnológicas destinadas a cultivar células y tejidos, regenerar nuevos órganos y multiplicar plantas masivamente en condiciones controladas y asépticas. Las plantas cultivadas in vitro en el laboratorio se encuentran aisladas del ambiente externo y de los patógenos, por lo que están protegidas de virus y otras plagas y enfermedades. El cultivo en estas condiciones permite además modificar las condiciones ambientales y nutritivas y así podemos controlar el desarrollo de las plantas y nos permite cultivar gran número de individuos en un espacio reducido.
El cultivo in vitro es el método de cultivo de plantas que mejor controla su crecimiento y su desarrollo. Y a diferencia de otros métodos como el cultivo en invernadero o cultivo hidropónico, el cultivo in vitro permite cultivar trozos de plantas. Esto es gracias a dos cosas, a que usamos hormonas vegetales y a la totipotencia. Una célula totipotente es como una célula madre, puede convertirse en distintos tejidos y crear órganos como brotes y raíces que luego dan lugar a plantas enteras, y eso solo a partir de una célula. Esta técnica tiene numerosas aplicaciones, como la mejora genética, y permite la obtención de plantas a partir de células que tienen mutaciones o cambios genéticos favorables, ya sean espontáneos o transgénicos. Además, gracias al cultivo in vitro, se ha podido conocer la función de muchos genes y se han acelerado procesos que de forma natural son lentos. Estas técnicas se desarrollan en el Laboratorio de Cultivo in vitro de Frutales de la Estación Experimental de Aula Dei del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y se aplican para la propagación, el injerto y la selección de patrones frutales como el melocotonero, el cerezo o el pistacho, entre otros. La aplicación práctica más importante del cultivo in vitro es la multiplicación de plantas. Permite propagar incluso las especies que son más difíciles cuando se emplean métodos tradicionales y es una técnica muy utilizada en los viveros comerciales. La micropropagación consta de distintas fases. La primera fase es el establecimiento del cultivo donde una porción de la planta creciendo en el campo o en una maceta se introduce in vitro en condiciones asépticas en un medio nutritivo solidificado con agar. A las pocas semanas se desarrolla un nuevo brote que se trasplanta a un nuevo medio. En esta fase lo más importante es el control de las contaminaciones. El material que está creciendo en el exterior debe ser desinfectado para que al crecer en un frasco cerrado con medio de cultivo, las bacterias y los hongos no crezcan más que nuestra planta. Además, al medio de cultivo hay que suministrarle todos los alimentos que necesita la planta para desarrollarse, variando de unas especies a otras. La multiplicación es la segunda fase. En esta fase el nuevo brote se cultiva en un medio adecuado y crece, se alarga y ramifica y proliferan brotes axilares que multiplican el número total de brotes. Durante este periodo podemos multiplicar de manera rápida y en un pequeño espacio el número de brotes de la planta que queremos propagar, consiguiendo fácilmente cifras millonarias. Al igual que en la fase anterior, el medio de cultivo debe ser adaptado para cada especie y variedad y la combinación de hormonas que añadimos es definitiva para obtener una buena multiplicación. Una vez obtenidos los brotes deseados, estos deben producir raíces para que puedan crecer en el exterior. El cambio de hormonas y medio de cultivo nos permite modificar el hábito de crecimiento del brote de manera que pase de una fase de proliferación de brotes axilares a desarrollar un sistema radicular. Esta fase se denomina enraizamiento. Las plantas enraizadas deben ser aclimatadas en un invernadero o en una cámara de cultivo antes de poder llevarlas al campo. Las plantas deben pasar un periodo de adaptación para poder sobrevivir en las nuevas condiciones de humedad y ser capaces de tomar del suelo agua y nutrientes y fabricar sus propios alimentos pasando a tener raíces y hojas funcionales. Este proceso debe realizarse con cuidado y poco a poco para lograr tener una planta creciendo en maceta que pasará posteriormente al campo. Esta es la fase final del proceso de micropropagación. Gracias al cultivo in vitro es más fácil y rápido obtener frutales mejorados, más adaptados al clima, más resistentes a plagas y enfermedades y con una mayor calidad y producción. Entonces ustedes pudieron ver que eso es parte también de lo que es la botánica, ¿no? Entonces, y la biología de forma general, ¿no? Que puede ir desde lo que de estudios con animales, ¿no? Con personas, con algún virus también, a ver estos aspectos de lo que es estudios específicos con plantas, ¿no? Entonces, dentro de la botánica existen también este tipo de trabajos. Vean que existen diferentes informaciones de la aplicación de esta área, ¿no? Como es el caso de, ustedes pudieron ver la producción en masa de diferentes especies, ¿no? Precisamente para, en alguna parte del proceso, inclusive hasta hacer el mejoramiento genético, ¿no? De algunas especies que sean resistentes, por ejemplo, a la sequía,
que nosotros tenemos ese problema también aquí. Ustedes pudieron ver que el año pasado hubo problemas de lluvia y por tal motivo los cultivos estaban en peligro, ¿no? Como también el asunto de los incendios, ¿no? Que también podían afectar lo que es la producción. Y también ver el asunto de plagas, ¿no? La modificación genética para que algunas plantas puedan tener resistencia, ¿no? Al ataque de algunos insectos. Entonces, pueden ver que la botánica también es un universo, ¿sí, no? No se le Entonces, escucha. uy, está apagado mi micrófono, solo un minuto. Está encendido mi micrófono, ¿alguien me escucha? ¿Aló? Sí, listen, se le Sí, escucha. sí, se escucha, dicen. Ah, Se escucha. ya. Entonces, tal vez a veces la señal, ¿no? A alguien o a mí también se me puede caer la señal del internet, entonces pudiera ser eso también, ¿no? Pero así cuando haya un problema así, me avisan por favor para que podamos ver, ¿no? ¿Qué podamos hacer? Bueno, eh, siguiendo con lo que son algunos de las estructuras y características de las plantas, podemos destacar de que en sí las plantas desarrollaron esqueletos y tejidos para mantenerse erguidas en un medio terrestre, ¿no? La cutícula, precisamente para evitar el proceso de la desecación, los estomas, para favorecer el intercambio de gases, y el sistema vacular, ¿no? Para el transporte de agua y sustancias orgánicas, ¿no? Entonces, dentro de esto, nosotros podemos destacar lo que son algunas estrategias de las plantas, el cual permite fijarse al sustrato, tomar nutrientes, agua y sales minerales del suelo y distribuirlos por todo su cuerpo, ¿no? A través de lo que son el xilema y floema, que vamos a ir viendo eso en la siguiente clase, ¿no? También como una estrategia está el proceso de evitar la desecación, ¿no? Por ejemplo, hay algunas especies que tienen lo que es la adaptación al medio en el cual están, al medio en el cual viven, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de los cactus, ¿no? Ellos pueden tener poca disponibilidad de agua, pero cuando llueve tienen la capacidad de absorción y retención, ¿no? Precisamente para mantenerse el tiempo necesario en el cual puedan tener una siguiente oportunidad, ¿no? Para captar lo que es agua, ¿no? Así también, entre sus estrategias, tiene la función de proteger a los embriones y básicamente dentro de la clasificación de las plantas, nosotros podemos ver lo que son la presencia de vasos conductores, ¿no? Entonces, dentro de esto, algunos tienen ausencia de tejidos conductores y otros tienen presencia de tejidos conductores. Cuando nosotros hablamos de esto, es básicamente lo que se relaciona a tomar nutrientes, agua y sales minerales del suelo y distribuirlos por todo su cuerpo, ¿ya? Entonces, dentro de la ausencia de tejidos conductores, nosotros podemos ver las briófitas, que vamos a ver más adelante. También, por otro lado, aquellos que tienen presencia de tejidos conductores, podemos ver las traqueófitas. Entonces, dentro de esas traqueófitas tenemos una división interna, ¿no? Lo que son sin semillas y con semillas, ¿no? Entonces, dentro de estas con semillas tenemos una subdivisión interna, ¿no? Lo que son las gimnospermas, ¿no? Semillas desnudas o sin fruto, ¿no? Y lo que son las angiospermas, ¿no? Semillas protegidas con fruto. Entonces, dentro de las briófitas, nosotros podemos ver de que son plantas no vasculares, menos evolucionadas, de pequeño porte, sin flores ni frutos, nutrición de célula a célula, viven en medios muy húmedos y sombríos, cuerpo con órganos rudimentarios, tienen alternancia de generaciones entre gametofito y esporofito, y son los primeros colonizadores del ambiente terrestre, ¿no? Son los primeros que aparecen, ¿no? En una área libre, ¿no? Y se identifican básicamente como musgos y hepáticas, ¿no? Entonces los musgos en sí son comunes, ¿no? Cerca de, de quebradas, ¿no? De ríos, en las piedras más que todo. Entonces, dentro de las partes de un musgo, como les comentaba
anteriormente, tienen alternancia de generaciones entre gametofito y esporofito, ¿no? Entonces, dentro de su estructura, ustedes pueden ver que las estructuras inferiores tienen lo que son gametofitos y las estructuras superiores el esporofito, ¿no? Ya dentro de esto existe lo que son sus estructuras externas, ¿no? Como es el caso de rizoide, el cauloide, que viene, por así decirlo, es un sinónimo de tallo, filoide, seta o filamento y esporas, ¿no? Y dentro de esto podemos ver lo que son la cofía y la cápsula, ¿no? Entonces, en sí el ciclo de vida de un musgo es un poco dinámico, por así decirlo, en el cual la cápsula se abre al madurar y libera las esporas. Esporas son estas de aquí, ¿no? Que comienza con lo que se podría decir como la dispersión, ¿no? La espora haploide germina y da lugar al gametofito, ¿no? Y la planta con su rizoide y tallo, ¿no? Dentro de esto, podemos ver que el gametofito haploide es la planta llamada musgo. En él aparecen los órganos sexuales masculinos y femeninos, ¿no? Y posteriormente, en los órganos sexuales, se forman lo que son los gametos, ¿no? Anterozoides y ósferas, ¿no? Y el anterozoide móvil va al arquegonio, donde fecunda la ósfera y origina un cigoto diploide, ¿no? Cigoto diploide, 2N. Y el cigoto da lugar al esporofito, ¿no? Que permanece unido al gametofito. Entonces, en sí es un ciclo un poco diferente al de las plantas superiores que vamos a ver más adelante. Entonces, entre ejemplos podemos ver lo que son musgos y hepáticas, ¿no? Dentro de esto también podemos ver lo que son ¿cuál es la siguiente estructura? Las traqueofitas, ¿no? Que ya sería aquellos que tienen presencia de tejidos conductores. Las traqueofitas son las plantas más evolucionadas, tienen tejidos conductores, tienen verdaderos tejidos y órganos. Son también denominadas colmofitas, es decir, con raíz, tallo, hojas y un sistema vascular. Dentro de esto podemos ver que existe una clasificación interna, como les mostraba anteriormente, ¿no? Lo que son helechos sin semillas, que son las pteridofitas, y lo que son espermatofitas, ¿no? Aquellos con semillas. Entonces, dentro de esto, recuerden, este de aquí va a ser un aspecto importante en nuestra siguiente clase, gimnospermas y angiospermas. Entonces, gimnospermas básicamente son aquellos que presentan semilla desnuda, sin fruto, y las angiospermas son semillas protegidas con fruto. Entonces, eso lo vamos a ir detallando más adelante para que pueda quedar con ejemplos y bien claro, ¿no? En ese asunto. Entonces, en el caso de las pteridocitas, que son helechos sin semillas, nosotros podemos ver en sí de que son plantas vasculares con órganos verdaderos, pero sin flores ni frutas. Abundantes en lugares sombríos y húmedos, están presentes en los bosques o márgenes de cursos de agua. Para la reproducción, igual que los musgos, dependen del agua. Tienen gametos masculinos flagelados, ¿no? Y presentan alternancia de generaciones, como vimos anteriormente, ¿no? Lo que es la parte inferior y superior, ¿no? Entre gametofito y esporofito, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos ver que, al igual que el anterior, los helechos también tienen un ciclo biológico, ¿no? Como todo el proceso de las plantas o animales, ¿no? Ahí está hablando, Diego Bejarano. Ya. Entonces, Disculpe, sí, estas igual son llamadas monocotiledóneas. eso en sí lo vamos a ejemplificar más adelante, porque como le comentaba, ¿no? Las gimnospermas y angiospermas, ahí vamos a ver lo que son monocotiledóneas, dicotiledóneas. Entonces, vamos por parte para que no mezclemos en sí todo y lo mantengamos en un orden, ¿está bien? Porque después cuando nosotros vamos avanzando lo que son las mono y dico, vamos a volver también a lo que son los ejemplos y de esa manera ya queda todo el concepto y sus respectivos ejemplos, ¿está bien?
Entonces, bueno, es importante también que alguien ya tenga una idea general, ¿no? De lo que son la clasificación de las plantas, porque precisamente de eso se trata nuestra clase, ¿no? La siguiente, ¿no? Miren, para no charlársela, aquí justamente tenía anotado en los apuntes que dicen monocotiledones y dicotiledones, ¿no? Entonces, son puntos importantes que vamos a ver más adelante. Función de los árboles, función de la raíz, tallos. Precisamente vamos a ver lo que es el crecimiento de la planta, los tejidos vasculares, tejido de conducción, xilema y floema. Entonces, ustedes pueden ver que son varios conceptos en sí que son importantes para que nosotros podamos asociar con sus respectivos ejemplos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tengamos en sí eso, ya volvemos a que esto pueda ser parte de los ejemplos para asociar todo, ¿no? Entonces, en sí estamos siguiendo un orden, ¿no? Para no mezclar, digamos, ¿no? Las cosas. Pero bueno, en lo que son esporangios, se forman las esporas asexuales por meiosis. En sí, las esporas maduras se liberan y originan el gameto fitohaploide o prótalo. Dentro de eso, en el gameto fito, están los órganos sexuales femeninos y masculinos. En el arquegonio se forman los gametos femeninos y en los anteridios los masculinos, ¿no? Posteriormente, aquí están los arquegonios claro, aquí están los arquegonios. Y dentro de eso inicia lo que es el proceso de la fecundación, ¿no? De los gametos y origina el cigoto diploide que da lugar al esporofito, ¿no? Entonces, la anterior pudimos ver que también concluye en eso, ¿no? De que inicia el proceso de la fecundación y origina lo que es el cigoto ciploide, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos ver dentro de la misma clasificación de que vimos lo que son las pteridocitas, ¿no? Ahora vamos para lo que son las espermatocitas, ¿no? O con semillas, ¿no? Dentro de esa categoría nosotros tenemos lo que son las gimnospermas, ¿no? Como les comentaba anteriormente, nosotros vamos a ir viendo primero lo que son las gimnospermas, angiospermas. Dentro de las gimnospermas podemos ver lo que son en sí, ¿no? Pinos, ¿no? Para que ustedes tengan la idea general a qué asociar esto, ¿no? Un pino. Entonces podemos ver que son plantas vasculares, órganos bien diferenciados, órganos sexuales agrupados en conos, como un pino, ¿no? Esa es la formación generalmente de estas especies. La reproducción inicia por semillas que se encuentran desnudas y, o sea, desnudas quiere decir que no están protegidas, ¿no? Y dentro de eso tenemos lo que son las plantas leñosas, arbóreas y hojas perennes, ¿no? Así también están distribuidas en el hemisferio norte y generalmente en climas de baja temperatura, ¿no? Dentro de eso podemos ver lo que son las estructuras del cuerpo de una finofita. Ellos poseen lo que son tallos, se pueden ver lo que son los conos y posteriormente todo un ciclo, ¿no? Que ya lo vimos anteriormente, ¿no? En otro tipo de, de, de clasificación, ¿no? En este caso podemos ver a la izquierda lo que son los conos de polen, el microsporangio. Aquí recuerden que ustedes ya habían visto algo sobre lo que es la meiosis. Inicia con la distribución del polen, gametofito masculino, en el cual tiene alas, células generativas, célula tubular y el tubo polínico para el proceso de fecundación. Mientras tanto, en el otro proceso, en el caso de lo que inicia con los conos ovulados, escama única, meiosis, megáspora, gametofito femenino, y posteriormente lo que es el proceso de fecundación, ¿no? Para ser depositados en el embrión
y la producción de semillas, ¿no? Para producir un nuevo individuo de esporofito, ¿no? Entonces, en sí, nosotros pudimos ver lo que es una parte introductoria para lo que es botánica. Recuerden que si estamos hablando de recursos naturales, nosotros estamos hablando de diferentes ramas que estudia la botánica, ¿no? Déjenme ver si tengo aquí. No lo tengo al cuadrito, pero ustedes pueden ver de que en sí biología puede haber botánica, virología, zoología, ecología, perdón, biología puede ver todas esas ramas, y ya dentro de botánica podemos tener lo que es una división interna, ¿no? Fitoquímica, biología celular, fitopatología, farmacología. Dentro de eso podemos ver lo que son los tipos de células también, célula vegetal. Recuerden, esto es muy importante. En sí, cuando ustedes estén haciendo su, su base de estudio, sus apuntes, recuerden de que célula animal y vegetal tienen prácticamente las mismas estructuras. Simplemente de que la célula vegetal, además de todas estas estructuras, va a tener lo que es cloroplasto y pared celular. El cloroplasto es muy importante porque ustedes cloroplastos pueden asociarlo a las partes de la planta, ¿no? Como en el caso hojas, tallos. Entonces tienen precisamente la función del proceso de fotosíntesis. Recuerden que también de que esto, ¿no? De que las características de lo que es la célula vegetal, precisamente porque se caracterizan por tener pared celular además de la membrana, presentar cloroplastos responsables de la fotosíntesis, carecen de centriolos. Esto también es importante, ¿no? De que nosotros podamos asociar, ¿no? La clasificación de células procariotas y eucariotas. Dentro de las eucariotas, recuerden que están lo que son las células animal y vegetal. Recuerden también de que existen dos tipos de reproducción, ¿no? Reproducción asexual, reproducción sexual. Este cuadrito sería interesante, así como el de autótrofos y heterótrofos, que también lo puedan eh, eh, estudiar, ¿no? Así de forma general, ¿no? Para que ustedes puedan asociar lo que es la definición, la diferenciación, aquellos procesos involucrados también, los tipos, las características, los tipos que ocurren en cada tipo de reproducción y cuál es la finalidad, ¿no? Sobre esto, cuando hablo de cuál es la finalidad, es sobre la reproducción asexual y reproducción sexual, ¿no? Ver esa diferenciación, ¿no? De que la reproducción asexual, al escoger una matriz del cual se va a extraer fruto, se va a extraer gajos para propagación in vitro, se va a extraer algunas partes de yemas apicales, por así decirlo, para el cultivo in vitro, puedan obtener organismos idénticos a la matriz, ¿no? Y ya en la reproducción sexual ustedes pueden ver de que se va a producir un individuo distinto a los progenitores. ¿Está bien? Entonces recuerden también que dentro de esto, de la reproducción asexual, podemos ver en el caso de multiplicación vegetativa diferentes tipos de procesos, ¿no? Como es el caso de estaca, tallos como bulbos, rizomas, tubérculos, hijuelos, cultivo in vitro, también que es otro de los procesos muy fuertes hoy en día en relación a la aplicación de la biotecnología para precisamente, como ustedes pudieron ver en el video, producir bastantes individuos en condiciones controladas, eh, con la posibilidad de realizar algún mejoramiento para tolerancia, por decirle, a la sequía, resistencia al ataque de ciertos individuos o plagas, y de esa manera puedan eh, garantizar la producción en masa, como se dice, ¿no?
Entonces, así también recuerden de que las plantas en sí tienen estas estructuras, ¿no? De esqueletos y tejidos para mantenerse erguidas en un medio terrestre, estomas para favorecer el intercambio de gases, y básicamente dentro de su función interna, de su estructura, se pueden ver lo que es el sistema vascular para el transporte de agua y sustancias orgánicas, que son aspectos que lo vamos a ver en la siguiente clase, como es el caso del xilema, qué es el xilema, el floema, también qué es el floema, cuál es su función, qué transporta. Entonces lo vamos a ir detallando en la siguiente clase. Pero recuerden que en sí las plantas tienen las estrategias de fijarse al suelo, tomar nutrientes, agua y sales minerales del suelo y distribuirlos por todo el cuerpo, ¿no? Desde las raíces hasta las flores, ¿no? Para la formación de frutos, ¿no? Y precisamente tienen la capacidad de evitar la defecación, ¿no? O evitar el proceso de déficit hídrico, ¿no? Y proteger a los embriones, ¿no? Bueno, entonces, esto lo vamos a dejar para mañana, lo que son la presencia de los vasos conductores. En sí, no nos vamos a enfocar mucho en aquellos que presentan ausencia de tejidos conductores. Nos vamos a enfocar más en esta parte de la derecha, que son aquellos que tienen presencia de tejidos conductores, ¿no? Y específicamente en esto, ¿no? Los espermatocitas, ¿no? Con semillas. Vamos a hacer un énfasis en lo que es gimnosperma, angiosperma, para entender cómo es ese ciclo en sí de las plantas de forma específica, ¿no? Así como nosotros pudimos ver de estos individuos de tamaño menor, como es el caso de los musgos, también de los helechos, y vamos a iniciar precisamente aquí, ¿no? Para ver cuál es la diferencia con lo que son las angiospermas, ¿no? A ver, faltan ¿cuántos minutos? 5 minutos. Vamos a aprovechar para, conversar. ¿Está bien? Alguien nos dice, vamos a aprovechar estos 5 minutos para que, si alguien quiere traer una agua o tomar un cafecito para que, mientras conversamos sobre esto, ¿no? Listen, hagamos una práctica de examen, nos dice Alejo Vélez. En sí, saben, ahora tenían que pasarme un video de la coordinación para mostrar cómo es que va a ser su examen de ustedes. Lo que tengo entendido es de que va a ser de múltiple selección,